Hola, somos el equipo 7, nosotros hablaremos de Zacatecas y Guanajuato. Los integrantes son Bermeo Catalán Ricardo de Jesús, Castillo de la Cruz Sebastián, García Alemán María Fernanda, Hernández Álvarez Laura Lisbés, Hernández Vázquez Ariadna Vianey, Rodríguez Granados Abigail. Comenzamos con Zacatecas, pongan mucha atención. Historia de Zacatecas. La ciudad de Zacatecas fue fundada el 8 de septiembre de 1546 a partir del descubrimiento de las minas de plata por Juan de Tolosa. En 1548 se le da por nombre real de Minas de Nuestra Señora de los Zacatecas. Su riqueza mineral dio fuertes ingresos a la corona española, lo que hizo posible que recibiera el título de ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas. Es sede episcopal católica de la diócesis de Zacatecas y con la ciudad de Guadalupe forma una zona metropolitana. Zacatecas ostenta los títulos de Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Zacatecas, otorgado por el rey Felipe II. Gracias a su posición estratégica y a los beneficios de su extracción de plata, la ciudad llegó a ser considerada la segunda ciudad más importante de la Nueva España. Su centro histórico se reconoce por su preservación y conservación de edificios históricos, y gracias a su patrimonio histórico, sus tradiciones y fiestas la convierten en una ciudad con gran contenido turístico. Gastronomía zacatecana. La cocina zacatecana es producto de múltiples invenciones, influencias e intercambios de herencia y remembranza de la presencia indígena y española en el territorio del estado. En la época prehispánica, las tribus chichimecas aprovecharon para su alimentación lo que se ofrecía del suelo del semidesierto: nopales, tunas, magueyes, dátiles, raíces, animales silvestres como liebres, conejos, ardillas, jabalíes, entre otros. Algunos de estos suministros eran preparados con el objeto de conservarse por mucho tiempo, previniendo periodos de carestía. Con la presencia hispana en Zacatecas, el establecimiento de las rutas comerciales y el desarrollo de minería, se introdujeron nuevos productos y se agregaron a los ya existentes, dando el origen a los platillos barrocos, como el excepcional asado de boda, elaborado a base de chiles de distintas variedades, dorados en manteca, especias y de carne de cerdo, el cual se encuentra presente en los banquetes y celebraciones desde hace varios años. En la región se acostumbra también el consumo de carne de res en caldos, como el menudo y el pozole, y la birria de borrego. Son dignas de mencionar las gorditas de maíz rellenas de guisados, las enchiladas mineras o zacatecanas, el pan de trigo artesanal, el queso añejo y otros derivados de la leche como dulces típicos. Las bebidas tradicionales son el aguamiel, el colonche de tuna, el tejuino, el agua cuaresmal, el licor de membrillo y el mezcal. Actualmente, el maíz, el frijol y el chile mirasol, considerado el mejor no solo de México sino del mundo, constituyen la base de la alimentación y representan la mayor producción agrícola del estado. Aspectos arqueológicos. Con respecto a los aspectos arqueológicos, existen 4 zonas arqueológicas en Zacatecas que son muy famosas, empezando por Altavista o Chalchihuites, la cual se encuentra el Chalchihuite Zacatecas. El nombre de esta zona arqueológica proviene de su descubrimiento en los terrenos de un antiguo rancho denominado Altavista o Buenavista, muy cerca del poblado minero Chalchihuites, al que adquirió su segundo nombre. A su vez, esta última palabra es un vocablo de origen náhuatl, Chachahuitl, que significa piedra verde. Esta ciudad prehispánica constituyó de un centro ceremonial y astronómico de la cultura chalchihuites, misma que se extendió desde los años 200 a 1100 de nuestra era, por el noreste del estado de Zacatecas y el sur de Durango, sobre los valles aldeaños al flanco oriental de la Sierra Madre Occidental. Los estudios astronómicos en el sitio indican que la ubicación Altavista Chalchihuites está asociada a su cercanía con el Trópico de Cáncer. Asimismo, se ha comprobado que la ciudad fue diseñada y edificada mediante una triangulación precisa en el paisaje a partir de la Sierra de Chalchihuites. Continuamos con el Cerro de las Ventanas, el cual esta zona arqueológica se localiza al sur del estado en el desagüe de Valle del Malabazo y Juchipila, muy cercano al actual estado de Jalisco y solo a 175 kilómetros del sitio de la Quemada.
Los trabajos arqueológicos han permitido caracterizar el sitio como el más grande desarrollo cultural del Cañón de Juchipila, ya que comprende un centro cívico ceremonial con arquitectura residencial, el cual fue ocupado por lo menos en las etapas más tardías por parte de grupos que habían náhuatl y que, según las fuentes etnohistóricas, serían los caxcanes. Otra zona arqueológica es el Cerro de Teúl, considerada una de las más grandes y complejas dentro del patrón asentamiento del noroccidente de México. Los vestigios encontrados atestiguan una ocupación que continúa durante por lo menos 1800 años. La presencia de manantiales en la meseta media del Cerro de Teúl fue un factor decisivo en la elección de este lugar para fundar un cerro ceremonial en época prehispánica, pues constituía la materialización de una tepetl o montaña de agua, que de ahí de la época virreinal el pueblo fue nombrado San Juan Bautista de Teúl, adoción que se daba a ciertos asentamientos donde se veneraba una deidad de la lluvia y la fertilidad. Por último está la quemada. El término hace referencia a los restos quemados encontrados en el lugar al extraer piedra para la construcción de la hacienda. Los antiguos habitantes de la quemada se establecieron en el Valle de Malpaso, actual territorio del municipio de Villanueva, al centro del sur del estado de Zacatecas. La ocupación prehispánica presentó entre los años 300, 400 al 1500. La quemada también representa el asentamiento monumental más relevante en el centro norte de México por su arquitectura. En el lugar existe un gran salón de columnas con su plaza, una cancha para el juego de pelota grande en forma tradicional de Culturas de Zacatecas. Ahora a continuación hablaré sobre las principales culturas en Zacatecas. Debido al contraste geográfico que caracteriza al territorio zacatecano, se establecieron dos sociedades prehispánicas muy distintas. En la zona desértica del altiplano habitaron grupos nómadas recolectores de frutos y cazadores, y en las partes altas mejor irrigadas se asentaron tribus sedentarias practicantes de la agricultura. Algunas de estas diversas tribus chichimecas que habitaban en el territorio zacatecano fueron los huicholes, huachichiles, guamares, irritilas, caxcanes, texcueces, tehules, tepehuanes, coras y zacatecos. Los huicholes, los huixaricas o huixaricas habitaban principalmente en los estados de Jalisco, Nayarit y partes de Durango y Zacatecas. La vestimenta de las mujeres consistía en una blusa corta en color rojo amapola, nahuas interiores y exteriores con un manto floreado para cubrir la cabeza y collares de chaquira. Los hombres usan pantalones de manta blanca y camisas del mismo material que tienen abierta la parte inferior de las mangas. Dichas prendas están bordadas con elaborados diseños simétricos de algodón. Los huicholes también usan sombreros de palma con adornos de chaquira o bolas de estambre, una capa cuadrangular doblada a la mitad que se coloca sobre los hombros y eventualmente aretes y pulseras de chaquira. Después siguen los caxcanes, grupo sedentario o seminómada indígena del tronco utoazteca que a la llegada de los españoles habitaba el sur de Zacatecas. Son los remanentes de un imperio náhuatl que tuvo capital en Chicomostoc, actual yacimiento arqueológico de la Quemada. En el ataque continuo de los zacatecanos produjo que abandonaran el territorio y emigraran al Valle de México. Estos también se extinguieron a causa de que el mestizaje fue extraordinario en la región y a causa de la guerra y la peste. Después están los tepehuanes. En este grupo de etnias se reconocen tres distintas ramas: tepehuanes del sur y del norte y tepecanos. La palabra tepehuan es sin duda de origen náhuatl, derivado de tepetl, cerro, y juan, partícula posesiva, es decir, dueño de cerros. Entre hombres, la vestimenta tradicional está cayendo de desuso, sobre todo en las comunidades más cercanas a la influencia mestiza. Esto quiere decir que casi todo tepehuan tiene una camisa y su calzón de manta, pero únicamente el único en ocasiones especiales permanece el guarache, morral bordado y sombrero de soyate. Y las mujeres, que consistía en blusas y faldas y mandiles colorines de saltín decorados con encajes y listones de colores. Y por último están los zacatecos. Los zacatecos fueron un grupo étnico indígena seminómada del norte de México que formaron parte de la nación chichimeca. Ellos radicaban en la mayoría de lo que ahora es el estado de Zacatecas, de la parte noreste del estado de Durango. Tienen muchos descendientes directos, pero la mayoría de su cultura y tradiciones se han ido perdiendo con el tiempo. Grandes concentraciones de sus descendientes ahora viven en Zacatecas y Durango. Pongan mucha atención. Historia de Guanajuato. Historia de Guanajuato. El origen de la ciudad se remonta a las constantes inundaciones que sufría por las crecidas de los ríos Guanajuato, Laja y otros más. Estas corrientes iban acompañadas de grandes piedras y lodo que sepultaban total o parcialmente las construcciones ubicadas en el fondo de la cañada. Debido a la riqueza de los minerales de esta tierra, reconstruían sobre las ruinas de la ciudad anterior.
por lo que crearon verdaderas cápsulas del tiempo, en donde se resguardaban construcciones, objetos y momentos de la historia. Por el auge regional de la minería en el siglo XVIII, se construyeron notables edificios civiles y religiosos en la ciudad de Guanajuato y en otras poblaciones de la entidad, los cuales son magníficos ejemplos de la arquitectura barroca y churriguense. Para el año de 1741 se le concede a Guanajuato el título de Villa de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato. Esta bellísima ciudad fue un lugar clave en nuestra historia, pues aquí se llevó a cabo el acto heroico del minero apodado El Pípila, quien colocó sobre su espalda la losa de piedra y prendió fuego a la Alhóndiga de Granaditas, sitio en el que se encontraban refugiados los españoles. En 1821, los jefes militares Luis de Cortázar y Anastasio Bustamante se adhieren al Plan de Iguala. El 24 de marzo ocupan la ciudad de Guanajuato. Meses después, el 8 de julio, se jura la independencia de México en toda la provincia de Guanajuato. Con la promulgación de la primera Constitución de la República, se convierte en la ciudad capital del Estado Libre, soberano de Guanajuato. Una vez consolidado el país, Guanajuato se ha convertido en un enlace cultural que tiene una rica historia y bellos monumentos históricos que ofrece a sus habitantes. Gastronomía de La Guanajuato. gastronomía de Guanajuato es una de las más ricas de la región centro del país, y es que la mezcla de ingredientes españoles y prehispánicos dieron vida a platillos con texturas, sabores y aromas únicos. Hoy esos guisos forman parte de la comida típica de Guanajuato que no puedes perderte al visitar cualquier destino. Enchiladas mineras. Guanajuato fue el centro minero más importante del país en la época de la colonia, de ahí viene el mote aplicado a este platillo típico de la gastronomía de Guanajuato. Se hace con tortillas de maíz rellenas de queso ranchero, cubiertas con salsa de chile guajillo y jitomate. Suelen acompañarse con papa y cebolla, además de crema y queso. Patitas de puerco. Esta peculiar delicia supermexicana se prepara con hierbas de olor, cebolla, escabeche y ajo. Los mejores lugares para probarla son las cantinas y bares del pueblo mágico de Dolores Hidalgo. Este es picosito y delicioso. Es una gastronomía ecléctica que se ha convertido en un clásico de la gastronomía de Guanajuato. Lleva jícama, pepino, piña o mango rallado, acompañada de vinagre de piña, limón, chile piquín y queso. Se trata de la tradicional salsa pico de gallo que se prepara en todo el país, pero con una variante local que es el xoconostli, un fruto parecido a la tuna pero con un toque amargo. Fiambre es una exótica mezcolanza de carnes, pollo, lengua y patitas de puerco, todo acompañado con frutas como manzana, naranja, lima, plátano, guayaba y aguacate. Este platillo típico de la gastronomía de Guanajuato resulta ecléctico y extraño, pero muy rico. Para añadirle más rareza, se baña en vinagreta, se sirve en una cama de lechugas. Es una celestial combinación de chicharrón crujiente, pico de gallo y aguacate, todo dentro de un bolillo bañado de una salsa roja. Las guacamayas es uno de los antojitos más demandados de la gastronomía de Guanajuato. Es una tortilla frita doblada como quesadilla, pero esta no lleva relleno. Estas están cubiertas de col, aguacate, lechuga y carne de cerdo. Su sabor y hasta sorpresa que causan los comensales foráneos los han convertido en un clásico de la comida típica de Guanajuato. Típicas de Guanajuato. El vino. Desde los tiempos de Miguel Hidalgo, el prócer independentista, se plantaron las primeras vides. Los vinos hoy en día son elementos que están cobrando gran relevancia dentro de la gastronomía de Guanajuato. En la Sierra de Santa Rosa se producen los mejores vinos de México, entre ellos están Merlot, Blanc y Tempranillo. El mezcal. En los municipios de San Luis de la Paz y San Felipe encontrarás los mejores mezcales con denominación de origen. Prueba el saúco. Entre otras bebidas también se encuentra Lágrimas de la Virgen. Se llama así por los 7 dolores que la Virgen sufrió por su hijo y que se equiparan al dolor de las madres cuyos hijos pierden la vida en las minas. Se prepara especialmente en Viernes de Dolores. Se requiere para su elaboración unas mezclas de betabel, lechuga, lima, plátano, manzana, naranja, agua y azúcar. Se recomienda beber bien fría. Aspectos arqueológicos de Guanajuato. Ahora hablaremos acerca de los aspectos arquitectónicos de Guanajuato. Guanajuato es una ciudad con gran armonía visual debido a sus construcciones en formas simétricas y asimétricas. Ahí el arte barroco novohispano se presenta en múltiples formas y predomina en los edificios de la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, el Templo de San Diego, la Plaza de la Paz, el Palacio de Gobierno Municipal, la Casa del Conde Rull y el Palacio Legislativo. Por otra parte, los templos de la Compañía
construidos entre 1745 y 1765, y el Templo de la Valenciana, que data de 1765 a 1768, son dos obras maestras del estilo churrigueresco mexicano. En el campo de la historia de las técnicas arquitectónicas, Guanajuato puede igualmente destacar con construcciones únicas como la Boca del Infierno, vertiginoso pozo de extracción de 600 metros de profundidad y 12 metros de diámetro. Guanajuato es una ciudad colonial admirada por sus templos barrocos y majestuosas casonas, así como por su singular fisionomía urbana que conjunta con un enredo de calles caprichosas, nunca rectas, siempre empinadas, que terminan en estrechos callejones. Guanajuato fue una de las ciudades mexicanas que se vio beneficiada por la gran influencia francesa en la arquitectura durante el Porfiriato. Es de estilo ecléctico, de tipo industrial, de estructura metálica con proporciones simétricas, texturas y colores. En Guanajuato, la monumentalidad de los tres inmuebles asentados en los espacios limitados por la topografía de la cañada, las laderas y sobre los restos edificatorios de las haciendas de beneficio del mineral, sumado a ello las escasas dimensiones de la calle principal que confluye en los tres inmuebles, son la pauta de la otra visión de las ciudades históricas. Como varias edificaciones que se encuentran en el centro histórico de Guanajuato y asentados sobre el río de Guanajuato, se construyó una arquería sobre el mismo para sostener la estructura del edificio, la cual es un armazón de hierro y Culturas de Guanajuato. El estado de Guanajuato experimentó un desarrollo histórico muy particular que ha condicionado las manifestaciones culturales en las regiones que lo conforman, así como las de sus sectores sociales. Los pocos desarrollos culturales relevantes que hasta ese momento se habían dado, había estado marcados por la condición de frontera de su territorio, tierra de nadie y escenario del choque entre Mesoamérica y Aridoamérica. Dicha frontera, no política sino cultural, descendía o ascendía de sur a norte, según las cambiantes o condiciones ecológicas sociales de cada época. El único desarrollo cultural vernáculo de consideración fue el chipícuaro, al sureste de la entidad, los cuales sus antiguos pobladores fueron extraordinarios alfareros y elaboraron singulares vasijas que utilizaban en sus actividades cotidianas y rituales. Muchas de ellas se han encontrado como parte del mobiliario funerario que colocan en las tumbas de sus muertos, es decir, fueron usadas como ofrendas o parte del ajuar personal del muerto. Los habitantes de Chupícuaro practicaron un culto a los muertos caracterizado por sepulcros donde se colocaron cráneos, trofeo, puntas de obsidiana, metates y manos de metate, figurillas, orejeras, ornamentos de concha, collares y cuentas, herramientas de hueso e instrumentos musicales, los cuales fueron localizados durante las excavaciones que se realizaron en 1950. Un aspecto destacado de la cultura guanajense son unas danzas, las cuales se realizan con motivo de alguna fiesta patronal, como el Día de la Inmaculada Concepción y el Día de María Auxiliadora, entre otros. Al igual que en otros estados, las danzas guanajetenses reflejan el modo de vida de la sociedad a lo largo de la historia, a veces con motivos de orgullo, otras con el afán de hacer denuncia social o liberar frustraciones. Con esto concluimos este video, muchas gracias por verlo.